Hola niños, el día de hoy yo les vengo a contar las actividades que vamos a realizar durante la semana del 18 al 22 de mayo en lenguaje. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro nombre donde corresponde, es decir, acá arribita. Cuando hayamos colocado nuestro nombre, abajito de nuestra guía nos va a indicar todos los objetivos que vamos a trabajar durante esta semana. Ustedes los van a leer y cuando lo hayamos hecho, vamos a empezar con nuestras actividades. Actividad número 1. Recordemos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a observar el dibujo durante 3 minutos. Para esto hay que pedirle la ayuda a un adulto para que nos tome el tiempo. Y durante esos 3 minutos vamos a ver la imagen, vamos a memorizar todos los detalles que hayan en esta imagen y cuando hayan pasado esos minutos vamos a dar vuelta a nuestra hoja y vamos a escribir todo lo que recordemos en las líneas. Recuerden que no pueden ver la imagen, es solamente lo que nosotros recordemos. Cuando hayamos hecho esta actividad, pasaremos a la actividad siguiente. Actividad número 2. Artículos indefinidos. Estos artículos ustedes ya lo han trabajado antes durante primero y segundo básico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Dice, nombra correctamente los objetos pegando delante de cada dibujo el artículo que corresponda. Vamos a colocar una si el elemento es femenino y un si el artículo es masculino. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Acá abajito nos salen los artículos que nosotros debemos recortar. Entonces, por ejemplo, vamos a observar la mariposa, que es lo que está en el ejemplo. La vamos a observar y nos vamos a preguntar, ¿la mariposa es femenina o es masculino? Es femenina, ¿cierto? Entonces, si es femenina, yo digo un mariposa o digo una mariposa. Muy bien, yo digo una mariposa. Entonces vamos a recortar el artículo de una y lo vamos a pegar al ladito de la imagen. Veamos otro ejemplo. ¿Qué será esto que nos aparece en nuestra imagen? ¿Alguien sabe? Muy bien, es un panal. Y yo digo, ¿un panal o una panal? Un panal, muy bien. Entonces vamos a recortar el artículo que diga un y lo vamos a pegar al lado de la imagen. Muy bien. Papitos y mamitas, en caso de que su hija o hija presente alguna dificultad para recortar, la tía Magali, que es la kinesióloga del programa de integración, nos realizó con mucho cariño un video para poder enseñarles a ustedes cómo sus hijos deben recortar, dándonos ciertas estrategias. Entonces, en caso de que su hijo o hija presente alguna dificultad para recortar, los invitamos a ver el video. Cuando los niños hayan hecho esta actividad, podemos pasar a la actividad siguiente. Actividad número 3. Artículos indefinidos. Unos o unas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Leamos las instrucciones. A cada uno de los trenes le falta su locomotora. Recorta y ubica la locomotora en cada tren de acuerdo al artículo que corresponde. Recuerda seguir el ejemplo. Entonces, acá abajito nosotros tenemos las locomotoras. Tenemos la locomotora que dice unos
tenemos una locomotora que dice unas, unas y unos. ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a leer cada palabra que aparece acá, en los vagones. Dice, gatitos beben leche. Pero a esta oración nos falta el artículo. Entonces yo voy a tener que preguntarme. Yo digo, ¿unos gatitos o digo unas gatitas? Muy bien, yo digo unos gatitos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a recortar la locomotora que diga unos y la voy a pegar adelante del vagón. Y eso mismo lo vamos a hacer con todas las oraciones que queden. Cuando hayan hecho esa actividad, podemos pasar a la actividad siguiente. Actividad número 4. Artículos indefinidos, un, una, unos, unas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Esta actividad lo que vamos a hacer es completar la oración. Estas oraciones están incompletas y les falta el artículo. Entonces nosotros nos vamos a fijar atentamente en la oración y ver qué artículo le falta. Por ejemplo, en la primera oración nos dice, tenemos una línea y dice, perritos pequeños juegan con pelota. ¿Qué le faltará al artículo? Yo digo, unos perritos, unas perritas, unos perritos, muy bien. Y lo vamos a escribir adelante de perritos. Después nos vamos al siguiente recuadro que dice, juegan con pelota. Y yo digo, ¿juegan con un pelota o juegan con una pelota? Muy bien, juegan con una pelota. Y yo lo voy a escribir en el recuadro. Y eso mismo lo van a tener que hacer con todas las 4 actividades que quedan. Cuando lo hayan hecho, podemos pasar a la actividad siguiente. Actividad número 5. Esta actividad se llama palabras desordenadas. ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer acá? Es primero leer las instrucciones. Y las instrucciones dicen, cruza las letras que le sobran a las palabras y escríbelas correctamente. Por ejemplo, esta palabra es una palabra confusa para nosotros. Pero en esta palabra hay una palabra oculta que es lo que tenemos que descubrir. Entonces, si yo me fijo atentamente en esta palabra, ya sé, dice misterio. Y yo voy a tachar las letras que sobran para hacerlo más fácil. Y ahí encontré la palabra oculta que era misterio y la voy a escribir acá abajito en la línea. Y eso mismo vamos a hacer con todas las letras que están acá. Y debemos buscar la palabra oculta y después escribirla en la línea establecida. Cuando hayan logrado hacer esta actividad, pasaremos a la actividad siguiente. Actividad número 6, comprensión lectora. Este es un cuento que se llama El misterio de la moneda desaparecida. ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer acá? Es leer atentamente este cuento para poder responder las preguntas. Recuerden que cuando uno lee el texto, lo lee en voz alta, pausado, respetando los puntos y respetando las comas. Cuando hayan terminado de leer el cuento, podemos pasar a la actividad siguiente. Actividad número 7. ¿Qué aprendimos de lo leído? Y acá nosotros tenemos que responder las preguntas acorde a lo que nosotros leímos y recordamos del texto. Entonces la pregunta número 1 me dice, ¿qué tipo de texto acabas de leer? ¿Era una noticia?
¿Era una fábula o era un cuento? Entonces, cuando yo tenga la respuesta, vamos a colorearla. La vamos a pintar así. ¿Ya? Cuando hayamos hecho la pregunta número 1, podemos pasar a la pregunta número 2. Y la pregunta número 2 dice, ¿quiénes eran los personajes que aparecían en el texto? En el texto que nosotros leímos, habían 3 personajes. Y nosotros tenemos que descubrir cuál era el personaje que aparecía y pintarlo. Cuando hayamos hecho esta actividad, podemos pasar a la actividad siguiente. Pregunta número 3. ¿Quién es el personaje sospechoso de tener la moneda? Cuando nosotros leímos el cuento, había un personaje que era sospechoso de haber tenido la moneda. ¿Quién era? Y lo vamos a escribir. Pregunta número 4. ¿Cuál es el problema que tiene la urraca? ¿Cuál era el problema que tenía la urraca? ¿Qué se le extravió? ¿Qué se le perdió? Entonces, cuando hayamos logrado identificar la respuesta, la vamos a escribir en las líneas establecidas. Pregunta número 5 dice, ¿qué hace la urraca para resolver el misterio? Responde, ¿qué tuvo que hacer la urraca para resolver el misterio? ¿A quién le pidió ayuda? Cuando hayamos logrado responder la pregunta, vamos a escribirla en las líneas establecidas y pasar a la pregunta número 6. ¿Qué le pasó al ratón? ¿Cuál fue la lección que aprendió el ratón al final del cuento? Porque el ratón algo aprendió de lo que le pasó. ¿Qué fue lo que le pasó y qué fue lo que aprendió? Y cuando hayamos logrado encontrar la respuesta, la vamos a escribir en las líneas establecidas. Pregunta número 7. ¿Qué otro título podría tener el cuento? Colorea tu respuesta. Y acá nosotros tenemos 3 opciones. Y ustedes van a pintar la opción del título que podría tener el cuento. Cuando hayamos logrado responder la pregunta, podemos pasar a la actividad siguiente. Pregunta número 8. Dice, lee atentamente la siguiente afirmación y escribe una B si es verdadera o una F si es falsa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, me dice, la urraca se dio cuenta de que le faltaba una de sus monedas. ¿Eso es verdadero o eso es falso? Verdadero, ¿cierto? Porque la urraca se dio cuenta de que le faltaba una moneda y vamos a escribir una B o V de verdadero. Cuando hayamos logrado responder, pasaremos a la pregunta número 9 que dice, ¿qué conclusión podrías sacar a partir de este cuento? ¿Cuál es la conclusión o cuál es la enseñanza que nos deja este cuento? Entonces, de las 3 opciones, nosotros vamos a seleccionar una y la vamos a colorear. Cuando hayamos hecho esta actividad, podemos pasar a la actividad siguiente. Actividad número 9, crucigrama. Y en esta actividad lo que tenemos que hacer es buscar las palabras escondidas siguiendo las pistas. Tenemos 9 pistas y lo que tenemos que hacer es leer cada pista y escribirla donde corresponda. Por ejemplo, dice, hecho que no se puede entender y no tiene explicación y se encuentra en el título del cuento. En el título del cuento había una palabra misteriosa. ¿Y qué es lo que no se puede entender y no tiene explicación? ¿Qué será? Y que además está en el título. Muy bien, un misterio. Y entonces yo voy a escribir misterio. En cada cuadrito tiene que ir una letra. Y listo. Completamos la 1 y así ustedes tendrán que hacerlo con las preguntas siguientes. Cuando hayamos completado todo el crucigrama, en la hoja siguiente nos van a aparecer las soluciones.
que son las respuestas para que ustedes puedan comparar las respuestas con las respuestas que eran, ¿ya? Y puedan arreglar las que se equivocaron. Cuando hayan hecho esa actividad, podremos pasar a la actividad número 9. Esta actividad es de vocabulario. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dice, en el cuento que leíste durante esta semana, habían palabras que quizás no conocías, por lo que te vamos a dejar un listado de palabras que debemos trabajar. Primero vas a escribir lo que tú crees que significa y después, con la ayuda de un adulto, vamos a buscar el significado de esas palabras en el diccionario o internet. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cada palabra y vamos a escribir acá lo que tú crees que significa y acá lo que el diccionario o internet dice. Esta es la última actividad. Y así habremos terminado la guía correspondiente a la semana del 18 al 22 de mayo. Recuerden, mamitas y papitos, que si tienen alguna dificultad con la guía, puede comunicarse vía WhatsApp con la especialista para resolver todo tipo de dudas. Y eso sería el trabajo de esta semana. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.